Sí, buenas noches. Vamos a comenzar un tema que se llama el terreno de la voluntad. El terreno de la voluntad. Y escriba lo siguiente: la voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. La voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. Punto y seguido. Él hace continuamente decisiones, o sea, se refiere al hombre. Él hace continuamente decisiones que no solamente van a determinar su vida diaria, sino su destino eterno. Él hace continuamente decisiones que no solamente van a determinar su vida diaria, sino su destino eterno. Punto y seguido. Dios le dio al hombre libre albedrío, aunque a muchos no les guste. Dios le dio al hombre libre albedrío y nunca se mueve a la fuerza. O por presión, ni para controlar. ¿Estamos bien? Ok, punto y seguido. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. Punto y seguido. Es la parte del hombre, que cuando está unida a la voluntad de Dios, brinda una unión. ¿Voy rápido? ¿Sí? Unos dicen sí, otros dicen no. Bueno, ahí va, voy a repetir este pedacito. El Creador le dio al hombre, Dios le dio al hombre libre albedrío y nunca se mueve a la fuerza o por presión, ni para controlar. Punto y seguido. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. ¿Hasta ahí vamos bien todo? Ok, punto y seguido. Es la parte del hombre que cuando está unida a la voluntad de Dios, brinda una unión que va a producir armonía, ¿sí? Ya se emparejaron. Que va a producir armonía entre la criatura y el Creador. Va a producir una armonía entre la criatura y el Creador y suelta por completo el poder de Dios en una salvación completa. Punto y seguido. Este es el último párrafo ya. Punto y seguido. Un hombre puede decirle no a Dios. Y Dios siempre va a respetar esa elección. Un hombre puede decirle no a Dios y Dios siempre va a respetar esa elección. Por eso, punto y seguido, punto y final. Por eso vemos ahí mucha gente que no quiere saber nada de Dios y que muchas veces dice, oye, ¿qué onda? Pero, ¿qué? Entonces Dios, ¿por qué Dios no trata con él? ¿O por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Por qué? Bueno, es que si el hombre decidió no, Dios respeta esa elección. Así de sencillo. O sea, y Dios es el que pesa los corazones. Todavía cuando alguien está inseguro de esa decisión, bueno, pues Dios trabaja en esa parte y de alguna manera, ¿verdad? Dios lo encamina. Pero cuando el hombre está cerrado así que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. No, nada. Entonces Dios conoce y pesa los corazones y Dios respeta. Así de sencillo. O sea, por eso es la parte importante, ¿no? Cuando dice, no lo busque, Deuteronomio 30:19, ¿no? ¿Se acuerda? A los cielos y a la tierra pongo por testigos, ¿no? Que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Vivan muchos años tú y tu descendencia. O sea, Dios todavía dice, te pongo la vida, te pongo la muerte, te pongo la bendición y te pongo la maldición. Escoge la vida, le dice Dios, un consejo, escoge la vida. Escoge pues la vida para que, o sea, Dios le está sugiriendo, pero Dios es un caballero, la verdad, Dios nos respeta en esta área de la voluntad. Por eso Lucas 22:42, no lo busque, cuando dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, hay un potencial en la voluntad, de verdad, créanmelo, ¿sí? Entonces, espero que ya haya descansado, ¿sí? Ok, anote, el potencial de la voluntad. Es que esto es muy importante, por eso quisiera que vaya más, que trate de ponerlo ahí, que para que le quede una idea más o menos. El potencial de la voluntad, punto y así como encabezado, ¿no? Nosotros expresamos
nosotros expresamos por medio de nuestras emociones, nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos, nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos. Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos. Y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. ¿Sí? Punto y aparte. Entonces, mire, nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. Es bien cierto, ¿a poco no? O sea, las emociones nos denotan si estamos contentos o estamos molestos, o sea, se percibe perfectamente. La mente nos manda la señal, pero la mente no te puede obligar. O sea, la mente no se puede manifestar. Todo lo que sucede en la mente se manifiesta por medio de la voluntad. O sea, yo ya decido, yo ahora sí conforme a mi voluntad, yo decido si manifiesto mi alegría o si manifiesto mi enojo. Así de sencillo. Fíjese qué parte tan importante. Por eso nuestra mente debe estar siempre bien conectada con Dios, para que nuestra voluntad siempre sea de acuerdo a la palabra de Dios. Porque las emociones juegan una parte importantísima en nuestra vida. Por eso le decía yo en la clase pasada que nunca debemos dejar que las emociones gobiernen nuestra mente, porque eso nos causa un grave problema. Porque si las emociones gobiernan la mente, bueno, pues la voluntad se puede ir para todas partes, la verdad. Y ese es un problema, la verdad, bien tremendo, ¿no? Punto y aparte, la voluntad del hombre es el órgano. La voluntad del hombre es el órgano por medio del cual se toman las decisiones. La voluntad del hombre es el órgano por medio del cual se toman las decisiones. Punto y aparte. Dios creó al hombre con la capacidad de hacer decisiones. Dios creó al hombre con la capacidad de hacer decisiones. O sea, esta es una capacidad que todos tenemos. Todos podemos tomar decisiones. Si usted está aquí en esta noche es porque usted tomó la decisión de venir. Varios no vinieron. Mire, hay sillas vacías, faltan algunos, tomaron la decisión de no venir. Pero sin embargo, pues no es un pecado, ni Dios los va a castigar. Pues Dios está respetando esa parte. Ellos se pierden la bendición ahora de escuchar de la palabra de Dios. Cada quien, a lo mejor algunos por trabajo, otros por flojera, otros porque se les hizo tarde, por lo que sea, pero cada uno tomó su propia decisión. Y Dios nos ha dado esa libertad en la vida para tomar decisiones. Si usted se congrega en esta iglesia es porque usted decide congregarse, usted quiere. Hay muchísimas iglesias, hay miles y miles y miles de iglesias. Por ejemplo, yo decidí hace 35 años congregarme aquí. Bueno, cuando comenzó Casa de Oración, pues me tocó estar a mí. Pero no, he tenido la oportunidad de salir por invitación de otros, ¿verdad? Que me han invitado, ándale, que mira. Pero yo decidí quedarme aquí todos estos años, la verdad. Y bueno, Dios ha sido bueno y aquí he estado y no voy a tomar ninguna decisión mientras la voluntad de Dios no se manifieste en mi mente y que mi voluntad tome otro tipo de decisiones. Porque la voluntad de Dios nos habla, ¿verdad? Y luego ya en el pensamiento traemos ahí, híjole, pues es que Dios, voy a orar y que Dios me muestre, y luego después entra un pensamiento o tú escuchas la voz de Dios y tu emoción es la que ejecuta todo lo que tú tienes que hacer o no hacer. Por eso Dios nos creó de esa manera, con capacidad de hacer decisiones. Punto y aparte, Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios le dio al hombre libre albedrío. A ver, ¿se atoraron ahí en qué parte? ¿Está bien? ¿Todo bien? Órale. Dios le dio al hombre libre albedrío. Fíjense, no es cierto eso de que, no, bueno, pues es que cuando el hombre pecó, murió, y entonces pues el hombre no pudo salvarse porque pues estaba muerto. Entonces, y Dios no le dio libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso, nada más unos cuantos son los escogidos. Espérame. El hombre pecó
Y luego Dios le dijo, Adán, ¿y qué hizo Adán? ¿Contestó? ¿O estaba, como estaba muerto, no contestó? ¿Le contestó? ¿No es cierto? O sea, Adán contestó, Adán estaba vivo, ¿no? O sea, y muchos hablan de que no, que nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos porque estábamos muertos en pecado y que Dios por eso determinó elegir a unos y a otros no. Es la doctrina que anda funcionando, ¿no? Y todavía vienen aquí algunos que creen en eso y andan contaminando a algunos para que usted sepa lo que la Biblia dice. Nada más vaya a la Biblia, vaya a lo que la Biblia dice. Ellos dicen que nada más unos cuantos son los escogidos. Entonces, vea usted, la Biblia habla más, grita más esos principios cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, ¿para que cuántos? Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí estamos hablando del terreno de la voluntad. Entonces, para muchos, el ser humano no tiene voluntad. Ya, lo que el hombre hace, lo que ya Dios tiene planeado para él. No, no es cierto. Para nada. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad y decisión. Punto y aparte. La voluntad del hombre es su propio yo. La voluntad del hombre es su propio yo. La voluntad del hombre es su propio yo. Punto y aparte. La elección que el hombre haga revela el carácter de éste. La elección que el hombre haga revela el carácter de éste. Punto y aparte. Mire, bueno, déjeme darle otro principio. La vida espiritual comienza con una elección. La vida espiritual comienza con una elección. Y si quiere, anote unos versículos, por favor. Salmo 119, versos 34 y 35. Ahorita los leemos, nada más se los digo si quiere primero. Salmo 40, verso 8. Efesios 5, 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. ¿Sí? Vaya al primero, Salmo 119, por favor. Por eso estamos hablando de que la vida espiritual comienza con una elección. ¿Usted eligió ser cristiano o no? ¿Sí o no? Todos tuvimos la oportunidad de haber rechazado. Salmo 119, verso 34 y 35 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fíjese, ahí está. Ok. Salmo 48. Es el salmo aquel que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado. Eso dice. ¿Qué más dice? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? En otra versión dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Alguna pregunta? Bueno, terminemos con la lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí, no levanta la mano? Pero más bien no lo voy a hacer pregunta. Mire, muchos cristianos, no lo voy a hacer como pregunta, mejor la voy a poner de otra manera. Muchos cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Muchos cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y a lo mejor usted que está aquí en esta noche no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero yo le voy a decir algo, entonces le hace falta leer más la palabra de Dios. Y le hace falta más buscar a Dios, ¿no? ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad, bueno, cada uno tenemos definida ya nuestra voluntad a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, esta es la voluntad de Dios en un contexto general, pero ya después Dios nos habla a cada uno específicamente cuál es su voluntad para cada una de nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, hace más de 20 años, Dios habló específicamente que su voluntad era que yo entrara de tiempo completo a servirle. Bueno, yo escuché,
vino un pensamiento y dije, híjole, pues Dios está hablando a mi mente, ¿no? El pastor y otros 2 hermanos hablaron conmigo y yo pues guardé ese pensamiento, oye, creemos que es el tiempo de Dios para tu vida, para que sirvas de tiempo completo. ¿Está bien? Yo lo escuché, les dije, bueno, gracias, agradezco, pero voy a orar, voy a buscar a Dios y voy a platicar con mi esposa. Y me dijeron, sí, es lo mejor que puedes hacer. Pero yo estaba en un punto de decir, bueno, híjole, acá en el banco me habían, acababa de cambiar de banco y me habían prometido, la verdad, el director general era amiguísimo mío. Y me dijo, no, espérame, tengo muchos planes para ti. Y pues ahí yo tenía la decisión de buscar los planes, que yo sé que sus planes eran en lo económico y pues en mejorar, ¿verdad? O buscar servir a Dios. Yo podía haber dicho, ¿sabes qué? Pues mira, yo prefiero, la verdad, seguir en mi trabajo secular y seguir sirviendo como estoy sirviendo y adelante. Dios no se hubiera molestado, para nada. Si no, imagínense, que Dios se hubiera enojado. No, este cuate, yo no sé qué le pasa, porque si le estoy dando una oportunidad de que me venga a servir no me sirve. La verdad, qué mala onda, qué mal agradecido, que esto, que el otro, que aquí, que acá. ¿Se imaginan a Dios de esa manera? No. Entonces, ahí entraría un dilema. Entonces, espérame, entonces me diste libre albedrío para yo decidir o tengo que hacer lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, tengo que hacer lo que tú me estás exigiendo de estar de tiempo completo. Si no puedo decidir por mí, entonces pues no tengo libertad. Porque pues ya, mira, te estás enojando y pues tú eres Dios, tú puedes, ahora sí, nada más quitarme el aire y pues se me acabó el corrido, ¿no? Pero sin embargo, ¿sabe que yo tenía esas 2 opciones? Yo podía haber decidido, no quiero servir a Dios de tiempo completo. Dios no se hubiera molestado y yo hubiera seguido mi vida. Como ya pasó uno de mis familiares, cuando hace como 32 años, Chuy nos habló un grupo de jóvenes en aquel tiempo y nos dijo que quería compartirnos algunas clases de liderazgo, ¿verdad? Sin nombrar líderes a nadie, simplemente para que aprendiéramos. Pero este familiar mío, mi concuño, me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que yo voy a decir que no. Me invitó Chuy, pero yo desde ahorita digo no. Yo me quiero dedicar más a mi familia y a mi trabajo. Ahí está, dedicándose a su familia, a su trabajo. Es cristiano, sí, y buen cristiano. Pero Dios no se molestó. ¿Por qué? Porque bueno, en ese libre albedrío, en esa libertad, Dios nos lleva a que cada uno hagamos lo que está de acuerdo a nuestra voluntad. Y claro, si empatamos con la voluntad de Él, pues qué mejor, ¿verdad? Pero aún así, bueno, Él se perdió la bendición. Yo me la pude haber perdido también. Y sabe, yo le voy a decir algo, yo no me arrepiento de haberle dicho a Dios que sí, porque Dios no ha sido, en mi vida no ha sido suficiente, a pesar de que allá iba a ganar mucho dinero. Allá, pues, del otro banco donde estaba, me salí ganando con todo y los bonos que me daban 60,000 pesos en el año 96. Acá era más lo que yo iba a ganar, pero sin embargo, nada de eso era suficiente con el privilegio de venir y servir a Dios. Pero fue mi decisión, fue mi voluntad. Y la decisión, la vida espiritual comienza por una elección. Todos estamos aquí por una elección que hicimos un día, cuando nos predicaron a Cristo y decidimos nosotros buscarle. Entonces, por eso tenemos esa libertad y nuestra voluntad ahí está. Punto y aparte. Uno escoge hacer la voluntad de Dios, uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad y gusto. Uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad y gusto. Repito, uno escoge hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad y gusto. Es lo que le estoy diciendo. Yo escogí hacer la voluntad de Dios y yo busqué que ésta se convirtiera, o sea, en nuestra propia voluntad y gusto. O sea, por mi propia voluntad yo vine a servir a Dios y para mí ahora es un gusto servir a Dios. No me arrepiento en los 20 años que tengo sirviendo a Dios de tiempo completo, no me arrepiento ni un solo día. A mí me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta estar en la consejería, me gusta estar aquí compartiendo una clase, me gusta visitar otra iglesia, ¿verdad? Y compartir con los, o sea, me gusta. O sea, a mucha gente no le gusta. Dice, ay, qué aburrimiento. Pero ¿qué pasó? Yo hice esto, escogí hacer la voluntad de Dios y que ésta se convirtiera en mi propia voluntad y gusto, es lo que está pasando ahora.
es un gusto. Y yo sé que algunos de los que están sirviendo aquí lo hacen porque ahora su voluntad, de acuerdo a su voluntad y su gusto, sirven a Dios, punto y aparte. La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida. La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. Vuelvo a repetirle el ejemplo. Yo tenía dos opciones. Una, o meterme a ganar más dinero y progresar y a lo mejor comprarme una muy buena casa, cambiar de carro cada año, llevar de vacaciones a mi familia, ganando bien, con buenos bonos, con buen todo. O sea, entonces, ¿qué pasó? La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida en vez de nuestra persona. Yo busqué hacer la voluntad de Dios, que se convirtiera en la meta de mi vida como ahora. Esa es la meta de mi vida, hacer la voluntad de Dios. Pero también pude hacer que la voluntad de Dios se convirtiera en mi persona. Es decir, bueno, Señor, yo me voy a trabajar acá y yo sé que tú me puedes bendecir. Entonces, yo ya estaría pensando más en mí, en el proyecto, en el progreso, en todo lo que Dios pudiera bendecirme, tanto a mí como a mi familia. Pero eso lo hicimos a un lado. Mi esposa también, ella dijo, no, tú sabes que ese ha sido el anhelo de mi vida, que tú sirvas a Dios de tiempo completo. Y ella me lo profetizó, aun cuando yo era un borracho. Ella un día le dijo a sus hermanas, así como lo ven tirado, de borracho, cuando lo ven todo eso así, yo quiero decirles que un día él va a servir a Dios de tiempo completo. Las hermanas se burlaron, entre ellas, por ejemplo, la esposa del pastor Sergio, ¿no?, que es hermana de mi esposa, y otras de sus hermanas, que estaban pues todas en bola, imagínense, mujeres, ¿verdad? Por eso dicen que mujeres juntas ni difuntas. Estaban ahí juntas las hermanas y ella diciendo, no, pero ¿saben qué? Acuérdense de mis palabras, un día él va a servir a Dios de tiempo completo. Y todos, ja, 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 ¿verdad? Mira, el borracho y que no sé qué. Y bueno, cuando yo vengo, después de una cena con el pastor Chuy, con Chava y con Memo Gómez, que está en California, cenando con ellos, ¿verdad? Llego a la casa y me dijo, ¿y para qué te querían, no? Porque le dije, voy a ir a cenar con ellos, quieren hablar conmigo. ¿Para qué te querían? No, pues me hicieron la invitación a trabajar de tiempo completo. Digo, ¿tú qué piensas? Me dijo, no, tú ya sabes cuál es mi pensamiento. Ese ha sido el deseo de mi corazón toda la vida, que tú sirvas a Dios de tiempo completo. Entonces, la primer parte, el camino, ya estaba la primer parte del camino andado. Porque acuérdese que cuando Dios nos llama a servirle, nos llama a los dos. A mí no me llamó Dios solo, me llamó, también a mi esposa la llamó. Y ahora, bueno, mis hijos no escogieron esa parte, ¿no? Ser nuestros hijos ni nada, pero también son parte del paquete. Que a veces la gente luego les pone cargas innecesarias. No, tú compórtate, para eso eres el hijo del pastor y que no sé qué. Cosa que yo he hablado con ellos. No, ustedes son normales. El llamado Dios me lo hizo a mí y bueno, y a tu mamá, porque ya no somos dos, somos uno. Pero ustedes están ahí y ya, ustedes no tienen por qué. El llamado es para nosotros, pero no para ustedes. Entonces, ellos van a tener el día de mañana su propia decisión, su propia voluntad. Si Dios les hace el llamado, ellos van a poder decir sí o no. Pero yo sé que ahorita, en la vida de mis tres hijos, yo sé que ahorita, a lo mejor en uno todavía ahí anda, todavía titubeando, ¿verdad? En esa parte, pero cuando menos dos están convencidos y están haciendo la voluntad de Dios, se está convirtiendo en la meta de sus vidas, en lugar de la meta de sus personas. Pero yo no le estoy obligando a ninguno, ni le estoy aconsejando, yo simplemente les estoy dando su libre albedrío. No, ustedes decidan. Y así, ¿por qué? Porque así es como Dios trabaja con nosotros. Por eso nuestra voluntad tiene que estar bien conectada. Nuestra mente tiene que estar bien conectada con la mente de Dios, con el pensamiento de Dios, para que nuestra voluntad siempre actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, pues nos va a costar trabajo, la verdad, esa parte, ¿no? Punto y aparte. El arrepentimiento quiere decir renunciación. El arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada. El arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos.
El arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Capta esa parte? O sea, ¿cómo? El arrepentimiento, el arrepentimiento quiere decir renuncio a una vida centrada en mí mismo. O sea, pues sí, si yo me arrepiento es porque quiero cambiar de vida y tengo que dejar hacer esto. Me gusta un pensamiento de Washmani que escribe lo siguiente: la salvación entonces significa la liberación del hombre. Dice, la salvación entonces significa la liberación del hombre de su voluntad natural, animal, carnal y autoemanada. O sea, eso es la salvación. Significa la liberación del hombre, ok. Cuando el hombre es salvo, queda libre el hombre de su voluntad natural. Ya, su voluntad natural ya no procede. Tampoco su voluntad animal, porque a veces el ser humano se comporta como animal, ¿no es cierto? Vean los que matan y hacen pozole con la gente y andan ahí desmembrando a la gente, o sea, su comportamiento es animal, carnal. Bueno, un hombre que anda de promiscuo, entonces, por eso dice, la salvación significa la liberación del hombre de su voluntad natural, animal y carnal. O sea, cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento, el Señor nos acepta, somos salvos, y en esa parte nos liberamos de una manera de vivir natural, animal y carnal en la vida. Por eso mucha gente se comporta como se comporta. ¿Por qué? Pues porque no hay un arrepentimiento, no hay una salvación. Y viven su vida, que es un desastre, la verdad. Es un desastre, o sea, como que matan, hacen y todo eso. ¿Pero por qué? Porque no hay esa parte tan importante. Punto y aparte. La vida espiritual significa algo más. La vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto. La vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto. Punto y aparte. Dios busca la salvación de nuestra voluntad. ¿Sí? Dios busca la salvación de nuestra voluntad. Punto y aparte. Ahora bien, déjeme decirle algo. La unión espiritual, ya vimos, la vida espiritual comienza con una elección. O sea, uno escoge hacer la voluntad de Dios y que esta se convierta en nuestra propia voluntad. Todo lo que escribimos es parte del principio de que la vida espiritual comienza con una elección. Ahora bien, la unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Si quiere escribirlo. La unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. La unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Por eso, fíjese, esa parte es muy entendible cuando decimos, ¿verdad? ¿Qué tan espiritual andamos? No ha oído, ay sí, muy espiritual, ¿no? Que luego esas famosas frases trilladas, ¿no? Que dice, no hombre, ay sí, anda muy espiritual, ¿no? Pero si lo aplicamos al principio de lo que estamos hablando de la unión espiritual, o sea, todos deberíamos de ser espirituales, todos. O sea, todos deberíamos de vivir una unión espiritual, la que se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Entre más hacemos la voluntad de Dios, más espirituales somos. Así es sencillo. Entonces, por eso, eso debería ser el caminar del cristiano. O sea, ahora yo te pregunto, ¿qué tan espiritual eres? No me digas, tu comportamiento lo dice todo. El comportamiento habla por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tan espirituales somos? ¿Qué tan unida está mi voluntad a la voluntad de Dios? Y eso se manifiesta, eso se percibe inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Bien, vea lo que dice Colosenses capítulo 1, por favor. Versos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en cuanto, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es un cristiano espiritual. Punto y aparte, para terminar, que me quedan 2 minutos ya prácticamente.
punto y aparte, el producto de esta unión es la obediencia. El producto de la unión espiritual, me refiero. El producto de esta unión es la obediencia. Punto y aparte. La desobediencia significa seguir nuestra propia voluntad. La desobediencia significa seguir nuestra propia voluntad. ¿Sí? Fíjese qué interesante, ¿no? O sea, entonces todo esto nos lleva a que tenemos que hacer cesar nuestras propias obras. O sea, tenemos que dejar de hacer lo que se nos antoja. Tenemos que dejar de hacer lo que se nos pega el gusto. Si verdaderamente hay una unión espiritual, usted y yo deberíamos de estar sometidos a la voluntad de Dios, y esta unión espiritual sería el producto el producto de esta unión espiritual sería la obediencia. Pero si no estamos sometidos a eso, entonces comenzamos a hacer nuestra vida como queremos y entramos en la desobediencia. Y la desobediencia significa seguir nuestra propia voluntad. Entonces, eso es a lo que Dios nos ha llamado. Si verdaderamente somos cristianos, bueno, tenemos que tener una unión espiritual, y eso nos debe de llevar a vivir una vida como Dios manda, conforme a su voluntad, no a la nuestra. Yo sé que seguimos haciendo cosas que están conforme a nuestra propia voluntad. Estamos en un proceso, es cierto, pero mientras no lo practiquemos, no lo vamos a dominar. O sea, de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Comenzando, ¿por qué? Por los pensamientos, o sea, el terreno de la mente. Por eso ahí es donde debemos de trabajar primero en la mente, para que después la mente le mande buena señal a la voluntad y nuestra manera de vivir sea totalmente diferente. Bien, aquí nos quedamos. Que Dios le bendiga. Entonces, pues ya sabe, si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente trimestre. Que Dios le bendiga.